Hola a todos, como siempre, bienvenidos al canal, donde vamos a tratar de ver el tema de las impugnaciones o reclamaciones del examen de celadores celebrado el pasado 24 de septiembre. Y antes de iniciar toda la explicación, quiero aclararos un par de cosas. La primera, que el vídeo va a ser algo más largo de lo que habitualmente yo suelo realizar este tipo de vídeos, ya que el tema es algo complejo y os voy a explicar todo el procedimiento y los pasos a seguir. Además, también quiero deciros que las reclamaciones es algo que es individual. Cada compañero, cada persona decide libremente si impugna o no una pregunta. Si tú la has contestado bien, no tienes no consideras que esa pregunta tiene ningún problema o está mal redactada o es errónea, pues no impugne. Es legítimo y estás en tu derecho perfectamente de hacerlo. Pero también considero que es legítimo que aquellos que tengan argumentos o consideren que sí hay argumentos para reclamar o impugnar una pregunta, lo hagan. Por lo tanto, respeto libremente a que cada uno decide libremente si impugna o no una pregunta. Yo lo único que voy a hacer es intentar arrojar algo de luz para ver si realmente las preguntas que os vamos a comentar tienen argumentos para su impugnación o no. Bueno, también comentaros que en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los modelos a través de Google Drive, los modelos de impugnaciones de las preguntas, tanto del examen tipo B como del A. Además, también vais a tener en la descripción nuestro correo electrónico, pues si tenéis alguna consulta, alguna duda, pues yo estaré encantado de responderos y aclararos aquellas cuestiones que más dudas os puedan surgir. Bien, también deciros que, mirad, esto de las impugnaciones es algo habitual en cualquier oposición y forma parte del proceso. A lo largo del tiempo, de los años, se van produciendo cientos de convocatorias de oposiciones en la administración local, en la comunidad autónoma, en la administración del Estado, en cualquier organismo público. Y hay muchas veces en las que los tribunales pues toman decisiones de anular, sustituir o cambiar preguntas, y es lo habitual y lo normal en cualquier convocatoria pública. Normalmente, ¿dónde se produce o cuando una pregunta, por regla general, atendiendo a ese criterio y esa cantidad de oposiciones que hay, cuáles son las preguntas que habitualmente más se suelen anular o reclamar? Pues mirad, primero las preguntas repetidas. Si una pregunta es repetida, el tribunal hay antecedentes que las quita. También las preguntas con dos respuestas válidas. Una pregunta que se demuestra y se hace un argumentario en la cual podemos demostrar que tiene dos respuestas, también es una pregunta que se puede anular. Las preguntas mal redactadas o con errores ortográficos que dan lugar a confusiones, por lo tanto, también es motivo de anulación este tipo de preguntas. Y también aquellas preguntas que se consideran que están fuera del temario publicado por la convocatoria. Bien, pues hay más, pero estas son las más comunes y las más generales y las donde más reclamaciones en las oposiciones de una administración pública se producen. Mirad, cuando una persona, un ciudadano, quiere iniciar una reclamación contra una administración pública, esta reclamación se va a sustentar y desarrollar en base a lo que se conoce como el procedimiento administrativo, que es una norma, es una ley en la que nos dice cómo tenemos que hacerlo, cómo son los plazos, los tiempos, los recursos, etc. Nosotros no voy a entrar a verlo, lógicamente, porque no es objeto de lo que estamos viendo. Pero si os digo que, fundamentalmente, basado en ese procedimiento, a la hora de reclamar o querer impugnar una pregunta o una oposición, nos tenemos que fundamentar en tres pasos. El primer paso es la reclamación o impugnación de una pregunta que se dirige al presidente del tribunal de la convocatoria de la oposición. En este caso será el Tribunal de Celadores, donde ellos van a resolver dicha reclamación. Es el propio tribunal quien resuelve la reclamación. La mayoría de veces, lo normal es que la mayoría de veces lo desestiman. Los tribunales aquí son muy dudados, aquello lleva la razón y punto pelota. Bien, pues en el segundo caso, en el caso de que no la desestimen, pues podemos poner un recurso de alzada. Este recurso de alzada ya no lo resuelve el tribunal de la oposición, lo resuelven los servicios jurídicos del Servicio Murciano de Salud. Y aún así, en caso de que estos no la desestimen,
nos tendríamos que ir a un contencioso administrativo. Es decir, pondríamos una demanda en los tribunales de justicia por el procedimiento contencioso administrativo. Por lo tanto, como veis, es un proceso largo, complejo, en el que tenemos que argumentar muy bien cada fase del proceso, porque si no, pues lamentablemente, y como ocurre la mayoría de veces, nos van a desestimar nuestras pretensiones. Bueno, vamos a centrarnos concretamente en el examen, qué preguntas veo yo que pueden ser objeto de impugnación. Para mí hay dos tipos fundamentales: las que están fuera de temario y una que es la pregunta de las fotocopiadoras, que para mí tiene dos respuestas. Mirad, no preocuparos, como he dicho anteriormente, que os voy a dejar un acceso para que podáis descargar todos los modelos de impugnación de estas preguntas, tanto del examen B como del A. Os dejaré un acceso a Google Drive, de ahí luego explicaré, simplemente tenéis que rellenar vuestros datos personales y os valdrá perfectamente el modelo para que lo podáis presentar. Luego al final hablaremos de esta parte. Pero mirad, bueno, como he dicho, dos preguntas fundamentales. La primera, y que para mí es muy clara, son las que están fuera de temario. Ejemplo, la del Real Decreto 521. Este Real Decreto, que regula la estructura hospitalaria, no aparece en el temario. Es decir, por mucho que lo busque la parte específica, la parte general, que alguien me diga dónde aparece esta norma. Hay dos preguntas relacionadas con este decreto que no están en el temario, ni en los enunciados de los temas, ni por ningún lado. Estas preguntas son de la convocatoria anterior, del tema de la convocatoria anterior. Y claro, tú cuando te pones a repasar el examen tranquilamente, ya pasado la euforia de los primeros días y el desconcierto generado, pues hombre, se tiene que poner la oreja en punta y decir, bueno, pero el tribunal sabe lo que está preguntando. El tribunal ha cogido el temario publicado en el BOR. ¿De dónde ha sacado el tribunal estas preguntas si no aparecen por ningún sitio? Bien, pues estas preguntas para mí son claramente impugnables. Ahora, vamos a la cuestión. ¿Hay antecedentes para poder impugnar estas preguntas? En la convocatoria del año 2016-18, el tribunal de la categoría celador hizo esta pregunta, la pregunta número 53, la que tenéis en rojo. Preguntaba sobre la denominación del sistema informático que se utiliza en los servicios de urgencia en los SWAP para la obtención o para el registro de pacientes. La pregunta correcta que se dio fue la B, el programa se llama Omisure, pero esta pregunta fue impugnada y fue anulada por el tribunal porque no estaba incluida dentro del temario, no aparecía en ninguno de los temas publicados y desarrollados en el BOR. O veis en la resolución que dictó el tribunal en esa fecha y comprobaréis que efectivamente fue anulada. Aquí está, para que vosotros veáis la resolución. El tribunal acuerda la desestimación de las mismas, es decir, de las impugnaciones que hubo, a excepción de la pregunta con el código E042, que es esta pregunta, que es la pregunta A, número 53, cuestionario B del cuestionario número A, la 53, y del B, la 15, que es la pregunta del Omisure. El tribunal anuló esta pregunta por estar fuera del temario, por lo tanto ya tenemos un antecedente a donde nos podemos acoger para también nosotros impugnar las preguntas de este tipo, como la del Real Decreto 521, que están fuera de temario. Vale, pues ya tenemos un criterio objetivo. Es decir, si ha pasado antes, que se haya quitado una pregunta por estar fuera de temario, pues también puede pasar ahora. Y concretamente, estas dos preguntas del Real Decreto 521. ¿Podemos encontrar más criterios? Sí. Mirad, a lo largo de todos los años, de los cientos de oposiciones que se hacen, pues hay reclamaciones en contenciosos administrativos que terminan en los juzgados y que los jueces dictan sentencia a favor o en contra de la persona que demanda o a favor de la administración. Y en ese sentido en Internet hay muchas. Podéis encontrar sentencias tanto a favor de uno como a favor de otro. Yo he encontrado una sentencia del Tribunal Supremo, que crea jurisprudencia con relación a una oposición. Os la voy a enseñar para que vosotros la veáis. Mira, esta es la sentencia que os he comentado, es del Tribunal Supremo y crea jurisprudencia. Es de la Sala Contencioso Administrativo, me acuerdo de este caso de Madrid, y lo que viene a decir que a nosotros nos interesa, que está en lo que es la doctrina que fija en el fallo,
aquel que quiera me lo dice, yo sin un inconveniente, o la mando al correo electrónico, o también la dejaré en el Google Drive para que la podáis descargar. La doctrina que fija, que es lo que a nosotros nos interesa. Os lo voy a poner en el PowerPoint y así la podemos ver mejor. Dice el tribunal. Se concluye que en un sistema de oposición en el que se prevé un temario que relaciona los contenidos teóricos de inexcusable demostración por parte del aspirante, el tema o temas que sean objeto de exposición deben de responder a los enunciados y al contenido del temario o programa. Es decir, blanco y en botella. El propio tribunal, en la sentencia y la doctrina que fija, dice que las preguntas de un examen tienen que estar basadas en el temario publicado en la convocatoria de la oposición. Por lo tanto, ya tenemos otro argumento. Bien, pero esto es un fallo de una sentencia de una oposición concreta. Este argumento lo podemos trasladar a nuestra oposición. Para eso yo cogí cita con los servicios jurídicos del sindicato. Yo estoy afiliado a un sindicato, tengo unos servicios jurídicos a mi disposición, hablé con los compañeros, me cogieron cita, me cogí toda la documentación de la oposición, me cogí todo lo que he enseñado hasta ahora, esta sentencia, y me fui a hablar con el abogado del sindicato. Y el abogado del sindicato corroboró que esto es perfectamente aplicable a nuestra oposición. Que es verdad que al final dependeremos, si llegamos a un contencioso administrativo, de lo que decida un juez, porque lógicamente las oposiciones no son las mismas, pero que tenemos argumentos de sobra para impugnar las preguntas que están fuera de temario. ¿Tenemos alguna pregunta más que podamos aplicarle, es decir, a la hora de argumentar la impugnación, que podamos aplicarle los conceptos que hemos visto hasta ahora? Pues yo entiendo que sí, yo entiendo que hay otro tipo de preguntas que son perfectamente válidos los conceptos que hemos visto para la impugnación hasta ahora. Mirad, el caso de la pregunta 31, donde nos pregunta, conforme a la ley 5/2001, cómo se clasifica el personal estatutario, ¿vale? Si nos vamos al temario, en el tema 3, esa ley, la 5/2001, está aquí relacionada. Si nos pregunta las situaciones administrativas, permisos y licencias en la ley 5/2001. Y también nos pregunta en la 5/2001 derechos y deberes, promoción interna, régimen disciplinario, falta y sanciones. El temario hace referencia a la ley 5/2001, pero en ningún caso pregunta específicamente sobre la clasificación del personal que está en esa ley, pero en el capítulo 4, artículo 12, clasificación del personal. Porque esté aquí en el tema indicada esta ley, tiene que ajustarse también este tipo de preguntas al temario, porque la ley 5/2001 pues tiene 80, no recuerdo exactamente el número de artículos que tiene, y tiene un montón de títulos y capítulos. Aquí el tema 3 hace referencia a unas situaciones concretas en esa ley, pero en ningún caso hace referencia al capítulo 4. Por lo tanto, esta pregunta también le podemos aplicar los conceptos para la impugnación que hemos visto anteriormente. Y así sucesivamente con el resto de preguntas, porque de las 9 o 10 preguntas restantes que tengo para impugnar, todas son muy parecidas a esta. Con más, con menos certeza, pero todas muy parecidas. Por lo tanto, tenemos los argumentos suficientes para hacer una impugnación por lo que conocemos como el tipo de modelo de preguntas de fuera de temario. Bueno, nos quedaría para mí también impugnable la pregunta de las fotocopiadoras, que hay que argumentarla en base a la bibliografía. Es decir, cuando entendemos que una pregunta tiene dos respuestas que son correctas, tenemos que buscar temarios, artículos, bibliografía que corroboren las dos definiciones que el tribunal da, que el tribunal da en las preguntas, que el tribunal da por buena una y nosotros consideramos que tiene dos respuestas correctas. Bueno, este es el modelo de impugnación que ahora después os voy a explicar exactamente cómo hay que rellenarlo, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que se pone en el modelo es la pregunta, en este caso será la pregunta 40 del modelo B. En este caso el tribunal da por buena la respuesta número D, que son máquinas más empleadas en la administración pública. Y nosotros, pues en la parte, concretamente este tema viene en la parte específica del temario. Y nosotros entendemos que la pregunta 40 tiene dos respuestas porque ya en el temario de ocupaciones profesionales de la CAR, que lo publica la Escuela de Formación e Innovación, que es una administración pública, en el tema 8, donde aparecen nociones de ofimática y sobre máquinas reproductoras, multicopistas, etcétera,
En este temario se definen las fotocopiadoras como, y aquí tenéis la definición. La definición que coincide con la respuesta número B de la pregunta, aunque el tribunal dé por buena la D. Pero sí que si nos vamos también a la definición del temario de MAC que fue publicado para esta convocatoria, con su referencia, que aquí la tenéis, pues define que esta fotocopiadora, la de oficina, sí es verdad que dice que son las más utilizadas en las administraciones públicas, pero luego también da la definición o la respuesta de la respuesta número B. Por lo tanto, yo veo aquí claramente que hay dos respuestas correctas, que son la B y la D. Bien, pues base en esos argumentos, también podemos impugnar esta pregunta. Venga, como tengo el modelo este ya abierto, pues vamos a ver cómo se rellena este modelo y dónde se presenta. ¿Vale? Aquí fundamentalmente pues yo he dejado los huecos estos para que pongáis vuestro nombre, apellidos, DNI, dirección, tu código postal también, en el código postal también hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Vuestro teléfono si queréis y vuestro correo electrónico, ¿vale? Luego cada pregunta pues va en base al tipo, al modelo de examen. En este caso esta pregunta es del modelo B, pregunta número 40. Bueno, pues cada pregunta está individualizada dependiendo dónde está, en qué modelo de examen y qué número de pregunta es. Luego normalmente pues se pone la pregunta, la respuesta que el tribunal da por buena, y luego viene la argumentación. Pues la argumentación va a ir cambiando en base al tipo de pregunta. ¿De acuerdo? A los modelos que hemos visto, pues las argumentaciones serán muy parecidas o diferentes dependiendo el tipo de pregunta. En este caso ya lo hemos explicado, que es la de la fotocopiadora. Y por último, pues tenéis que firmarlo en la fecha y lo firmáis. ¿Dónde se presenta este modelo? Pues cada uno va a presentar pues aquellas preguntas que considere que las tiene que impugnar. Pues si las tenéis bien o las habéis contestado bien, pues no impugnarlas, pero aquí libremente cada uno decide qué preguntas va a impugnar de las que yo a continuación os diga. ¿Dónde se presenta? Pues se presenta en los registros de los centros hospitalarios se presenta este modelo. ¿Cuándo se presenta? Pues cuando se haga el listado provisional de notas. Hasta que no se publique el listado provisional de notas no se puede presentar ninguna impugnación. Luego siempre hay 10 días de plazo. Y aparte de los centros sanitarios, también lo podéis presentar en el Servicio Murciano de Salud, en el registro de Torre Habitamia, donde está el Servicio Murciano de Salud, que es en Murcia, en la avenida Juan Carlos I. Bueno, pues allí también se puede presentar todas estas reclamaciones e impugnaciones. Para ir cerrando, ya, bueno, aquí tenéis las preguntas del modelo B, ¿de acuerdo? Las preguntas son del modelo B y la equivalencia con el modelo A, más aparte la de la fotocopiadora, que es la 40 en el modelo B y la 12 en el modelo A. Bueno, pues para ir cerrando el tema de las impugnaciones, lo que os he dicho, lo que os adjunto y os dejo en el Google Drive es un modelo, ¿de acuerdo? Es un modelo bajo mi opinión y el asesoramiento que yo he obtenido en base a los servicios jurídicos del sindicato y en base a otras convocatorias donde se han producido este tipo de preguntas de fuera de temario. Vuelvo a repetirlo, es un modelo que vosotros podéis cambiar lo que consideráis que no estáis de acuerdo. Esto es un proceso que yo simplemente os ayudo, os colaboro, os doy mi opinión y cada uno libremente decide si le viene bien o no, o la modifica, o es parcial o le vale. Lo que sí deberíamos hacer es una reflexión como colectivo. Vamos a ver, si en un examen de 75 preguntas, tenemos argumentos y argumentos que tienen una base para impugnar 12 preguntas. Que luego ya veremos el desarrollo, pero tenemos una base. Entendemos que el examen, vamos a dejarlo suavemente diciendo que es manifiestamente mejorable. Por no decir que es una castaña. Es decir, como opositores, como trabajadores, la única manera de hacerle ver a la administración que estamos en desacuerdo y que no podemos tolerar que un tribunal se comporte de esta manera, con patente de corso, como se suele decir, es decir, que haga lo que le dé la gana, es inundando el Servicio Murciano de Salud de reclamaciones. Si yo pongo 2, tú pones 4, el otro compañero pone 3, y al Servicio Murciano de Salud le llegan 5, 6.000 o 4.000 reclamaciones, yo os digo que se van a pensar muy mucho el tema de los tribunales.
por lo menos le van a dar un toque al Tribunal de Celadores y le van a decir, oye, ¿pero qué habéis hecho? Porque si no es así, si no manifestamos este descontento, si no manifestamos este malestar, pues dentro de 2, de 3 años, cuando vayamos a una convocatoria, a otra convocatoria, no vamos a hacer lo que dice en el BOR. Cuando publique un temario, vamos a tener la certeza que nos van a preguntar sobre eso. No podemos permitir estas cosas, no solo ahora, sino también por un futuro. Por lo tanto, yo os animo a reclamar, a que inundemos el Servicio Murciano de Salud de reclamaciones. Es la única manera de que esto no se vuelva a repetir. Así que os pido que compartáis el vídeo, que lo subáis a vuestros amigos, a vuestros grupos, que le deis a compartir y que entre todos hagamos un manifiesto de rechazo a este tipo de comportamiento de los tribunales. Hoy nos ha tocado a nosotros, en otras oportunidades nos han tocado a otras categorías y en el futuro nos volverá a tocar. Y eso no puede ser. Por lo tanto, como colectivo tenemos que reivindicar que los tribunales sean pues, normales, que se ajusten a temario y que sean eficientes, como suele decir por ahí la ley. Venga, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.